Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus, hashtag 2, para ellos y ellos del signo de Géminis, cariño, corazón. Muchísimas gracias por tu apoyo, Géminis. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Piscis. Géminis. Siento un Piscis, sí, siento un Piscis. Cuando me sale signo sin querer, Géminis, es porque está lidiando contigo, ¿vale? Mi querido Géminis, corazón, muchos de vosotros tienen lo que es, hay una pared de color blanco, Géminis, y en esa pared es como que tienes muchos adornos y parecen como abanicos. Parecen como abanicos, no digo todos, pero curiosamente para algunos de ustedes, esa pared es preciosa, está bien decorado, mi pececito, pero en algunos de ustedes, Géminis, siento ese Piscis muy fuerte. Te he dicho otra vez, mi pececito, siento ese Piscis muy fuerte, cariño. Tú estás lidiando con un Piscis, ¿vale? Algunos en esa pared Géminis, te diré víbora, cascabel, para no confundirme, es esto. Géminis, cariño, si tú te fijas bien en la pared, vas a ver como la figura de un rostro, en la cual resalta mucho la parte de la mandíbula. No sé si a lo mejor esa figura de ese rostro, cariño, los dientes son muy grandes. O vas a ver quizás en la pared, Géminis, puede ser que vas a ver, cariño, la figura como si hubiera de la muerte. No sé por qué me ha mostrado esto. Mira, justo ayer, mi querido Géminis, claro, también era Géminis, mira, no me acordaba, te juro que no me acordaba, creo que era Géminis. A ver. Sí, ayer hice una consulta y era Géminis. Qué curioso, te juro que no me acordaba. Estaba hablando con esta seguidora y me contó su experiencia, la cual me llamó mucho la atención, sinceramente. Yo sé que en las culturas, en México, y saludos para mi linda gente de México que siempre me sigue, besotes. Yo sé que en la cultura de México, para algunos de ellos, o para la mayoría, la Santa Muerte es como una santa, ¿no? La Santa Muerte. En Perú, yo soy de Perú, pues simplemente para nosotros sería algo negativo, que se forme lo que es la figura de la Santa Muerte, Géminis. Pero a lo mejor, mi querido Géminis, puede ser que muchos de vosotros, yo que sé, en una vida pasada, a lo mejor tú vienes del país de México.
También puede ser el caso, cariño. Pero siento que muchos de vosotros es como que hay una imagen, hay una figura que se forma en su pared. Mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda. Hay una figura. Fíjate bien. Aquí en España hay un lugar que son las caras de Belmes, creo que se llama, no me acuerdo bien, donde a pesar que lo han pintado, lo han vuelto a masillar, siempre aparecen unos rostros. Siempre aparece unos rostros, Géminis. Y puede ser tu caso, cariño. Puede ser el caso que para muchos de ustedes en casa aparece un rostro. O de repente, mi querido Géminis, en tu casa hay un alma, hay un espíritu que a lo mejor no hace nada lo que es en tu contra. Al contrario, te protege, Géminis. Al contrario, te protege. Mira, yo solamente soy tarotista, nada más. ¿Por qué? Porque lo he estudiado. Es cierto que tengo una intuición, es cierto que tengo revelaciones también, pero yo no trabajo la magia, ni hago hechizos. No, yo no hago eso, ¿vale? Pero alguna vez hay la costumbre en algunas casas en Perú, yo soy de un pueblo, yo he visto que tenía lo que es un cráneo de calavera en su casa. Y sinceramente a mí eso me imponía. Y sé que en Francia también, en las catapulcas, es como todo un mundo hecho con cráneos y huesos de calavera, cariño, la cual muchas veces hacen la zona turística. Entonces, se dice, mi querido Géminis, que si tú tienes el cráneo de una calavera, te protege. Es como que tú tienes su espíritu de ese ser. Yo sinceramente no soy partidario, ¿vale? Yo le soy sincero, yo no soy partidario. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros para detener a un espíritu para que se quede aquí? No, ellos tienen que partir. Ellos tienen que continuar con su línea de tiempo. Ya no pertenecen a este plano terrenal. Pero bueno, el punto es, mi querido Géminis, a lo mejor, de una forma inconsciente, puede ser que tú en tu casa, cariño, has construido en los cimientos y en esa casa quizás ha habido un entierro. Por eso que se forman las imágenes en las paredes. Por eso que a lo mejor de repente tú tienes esa percepción que alguien vigila. O de repente si viene una persona extraña, te lo ha dicho. Géminis, yo no puedo quedarme en tu casa, siempre me da pesadilla, alguien me echa de tu casa. Es un espíritu que no quiere que entren personas extrañas. O de repente saben sus intenciones, Géminis. Mira, cuando yo llegué lo que es en esta casa, aquí son varios bloques, pero son edificios antiguos. Tienen prácticamente, ¿cuántos? Siglos estos pisos. Entonces, mi querido Géminis, cuando yo entré a vivir en esta casa, yo no podía dormir ni en el salón, ni en el estudio, ni en la habitación, ¿no? Sinceramente me lo estaba pensando buscar otro piso. No había manera, no había manera. Hasta que un día, en una de las pesadillas, me levanté, me puse a dormir en la sala, me levanté y les dije, por favor, yo no pienso quedarme con vuestra casa. No. Yo simplemente soy ave de paso. Estoy viviendo de alquiler en este piso. Tú eres dueño, tú eres dueña de este piso. Yo no. Pero por favor, déjame descansar, porque tengo que trabajar. Y si tú me echas, a mí, vendrá otro. Igual vas a estar con el mismo tormento. ¿Por qué mejor no vivimos en armonía? Por favor, quiero vivir en armonía. Cuando yo hice como esta conversación, cariño, automáticamente se acabaron las pesadillas. Piscis. Porque antes era todos los días. Géminis, por Dios, hay un Piscis en tu vida. Ahora voy a preguntar, no vaya a ser que este Piscis, cariño, te esté haciendo algo. Géminis, mucho te sale Piscis, cariño.
Entonces, mi querido Géminis, corazón, ¿por qué te digo esto? Porque a veces puede ser que tu casa hayas construido en un campo santo y no lo sabes. O de repente, mi querido Géminis, puede ser que hay una persona que quiere atrapar tu alma, tu espíritu. Y no vaya a ser que sea un Piscis. No vaya a ser que sea un Piscis, porque nada es por casualidad. De ese rato estoy Piscis. Yo voy a preguntar, Géminis. Yo voy a preguntar, porque siento como que tú me dices, Richard, sinceramente, el amor me tiene sin cuidado. O estoy bien con mi pareja. Pero a veces tengo esa percepción como que hay algo, como que alguien observa, como que alguien tira las cosas, como que alguien me cambia las cosas. Tienes esa percepción. Te cuento lo que me ha pasado, cariño. Yo he hecho una predicción hace poco de algo que va a pasar que está relacionado con los misiles. Y yo estaba hablando con mi madre, que también es Géminis. Entonces, yo tengo aquí lo que es una ventana enorme. Puedo ver el paisaje. Me encanta. Yo he estado hablando con mi madre y mi querido Géminis, te juro por lo más sagrado que yo he visto que el macetero se ha levantado y se ha tirado abajo, a los pisos de abajo. En ese momento le he dicho, ma, tengo que colgar. He abierto la ventana y el macetero cayó abajo. Había un perro. Menos mal, no ha caído a nadie, cariño. No ha caído a nadie. Menos mal, Géminis, menos mal. Porque esa maceta es así, cariño, y de ancho así. Así de largo y así de ancho. Si esa maceta cae en la cabeza de una persona, yo estaría en estos momentos en investigación, seguro. Géminis. Entonces, yo siento que a lo mejor aquí en casa no pueden entrar. Se quedan fuera. ¿Vale? Esas energías que son negativas. ¿Por qué te digo esto, Géminis? Porque tú tienes que hacer caso de las señales. Tú tienes que estar atento con las señales. Siento que, no digo que quieran hacer algo en tu contra. A lo mejor te quieren proteger. A lo mejor, cariño, de una forma inconsciente. ¿Tú has visto la película Ghost? La sombra del amor. ¿Tú has visto? Seguro que sí, ¿no, cariño? Ahí, me encanta, vale. La cual aparece el amigo, su pareja lamentablemente había sido, ya saben que hay palabras que no puedo decir en YouTube. Cariño, búscalo, la sombra del amor. Entonces, el amigo de este protagonista, cariño, era el causante para que el actor principal simplemente se le acabara su tiempo en esta tierra. Y aparentemente parecía que eran buenos amigos, pero tenía otras intenciones. Entonces el espíritu, cariño, se desespera, quiere ponerle lo que es en aviso de que está en peligro, pero no puede hacer nada. Y en un momento de desesperación, logra prácticamente tumbar lo que es un cuadro de fotos. Logra, en un momento de desesperación. Hace que un gato salte y todo. Con esto que te quiero decir, mi querido Géminis, no tiene por qué ser malo ese espíritu que a lo mejor tú tienes en casa. A lo mejor, si mueve cosas, si tumba cosas, o tú sientes algo, quizás porque te quiere decir algo. Te quiere proteger. Te está enviando señales, pero como uno desconoce, y también nos sugestionamos, y es muy impactante esto, pues cariño, es normal que tengamos miedo. Es normal que decimos, ¿qué está pasando aquí? Pero entonces yo te digo, mi querido Géminis, si te está pasando esto, haz una oración, habla con ellos. Sé que da miedo, ¿vale? A mí también me da miedo. Habla con ellos. Por favor, no quiero que me atormentes más. Si hay algo que me tienes que decir, entrégame a través de los sueños o con una señal. Pero tienes que hablar con ellos. Tienes que hablar con ellos. Mira, Géminis. Entonces, Richard, ¿qué es lo que pasaba en tu casa? Tú dirás, ¿por qué entonces a ti te daba pesadilla? ¿Qué mensaje te querían dar? Aquí vamos con el punto. Yo siempre estaba creído, porque una vez tuve lo que es un sueño, yo siempre estaba creído, Géminis,
de que aquí solamente habían dos niños, eran hermanos, hombrecito y mujercita, cariño. Yo los vi en un sueño, que estaban jugando aquí en el salón y se metían en la cocina. Y mucha gente me dice, Richard, yo siempre veo detrás de ese espejo que alguien observa. Y yo también lo veo. Yo ahora mismo lo estoy viendo. Yo siempre veo. Uy, se me escarapeló el cuerpo. Cariño. Entonces, siempre me decían eso. Y yo decía, no, porque me decían, es alto, es grande. Es como una mujer, pero es una persona adulta, hombre, adulto. Y yo sacaba mi cuenta y decía, no, si yo he visto dos niños, no puede ser. Entonces, ¿sabes qué me pasó una vez, Géminis? Me quedé a dormir lo que es en el estudio. En el estudio donde yo hago lo que es el super chat, en un sofá cama, me quedé a dormir. Estaba durmiendo. Entonces, siento que por el pasillo de casa, siento como que un ruido, escucha así. ¡Oh! Siento ese ruido, Géminis. En ese momento, cuando yo siento ese ruido y quiero levantarme, porque pensé, yo dije, ¿qué está pasando en casa? Cariño, yo he visto clarito el cuarto, todo, me jala de las patas, Géminis. Me jala de las patas, no podía liberarme, cariño, no podía, y me levanté diciendo, la sangre de Cristo tiene poder, con una taquicardia, el corazón se me quería salir por la boca. Esto es verídico, cariño, el año pasado fue, el anteaño creo. Entonces, mi querido Géminis, coincidió que yo tenía que viajar a Perú, faltaba poco, me fui a Perú, mi abuela me hizo la limpieza de la lumbre. En la limpieza de la lumbre, cariño, salió. Por eso yo colgué un video, mírenlo, está en videos populares, algo con la mamá Filo, me está haciendo la limpieza de la lumbre. Corazón, tiene más de 300,000 visualizaciones. Y yo no sabía que había una persona mayor aquí. Y mi abuela me dijo mi abuela, hay tres energías, dos niños y una persona adulta, un hombre adulto. Yo no sabía del hombre adulto. Cuando me hizo la limpieza, me dejó en paz. Que a lo mejor se vuelve a reactivar. Yo pienso que la maceta que se ha caído es de la energía adulta que quiere llamar mi atención. Quizás por las predicciones que me están dando continuamente los seres de luz. ¿Qué he hecho yo? Tenía dos macetas, la otra maceta le he bajado. Ya no voy a tener macetas colgantes. Le he sacado la estructura de fierro. Tenía una estructura de fierro. Imposible que esa maceta se caiga. Pero yo le he visto caer. Géminis. Con esto que te quiero decir, mi querido Géminis, a lo mejor hay una energía que te quiere proteger, que te quiere cuidar. Porque yo he visto con el cuenco tibetano que se forman rostros en las paredes. O a lo mejor, mi querido Géminis, tú tienes algo antiguo que no te pertenece. Cariño, vamos a suponer que tú has ido a una subasta, has comprado de un anticuario, yo qué sé, una mesita, cariño, de noche, un cuadro has comprado. Y ese cuadro, cariño, pertenecía a otro dueño. Y ese cuadro de repente para ese dueño era especial. O valía mucho para esa persona, cariño. Tú tienes que hacer memorias. ¿Por qué me pasan cosas raras, Richard, en casa? ¿Por qué siento tensión? Vigila lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes en casa que puede causar esto? ¿Qué es lo que tienes? ¿Algo que has comprado de terceros? ¿O de repente en ese piso, cariño, pasó algo? ¿Algún accidente, algo grave en ese piso? ¿O estás viviendo cerca de un camposanto? ¿O cuando vosotros construyeron, cariño, sacaron algo? Entonces, tú tienes que hacer memoria. ¿Por qué te pasa esto, cariño? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer una limpia. Siempre que ustedes se vayan a vivir a una casa nueva, tienen que hacer una limpia. Porque tú no sabes qué tipo de energía se ha quedado ahí, Géminis. Tienes que hacer una limpia, sea un apartamento, sea una casa de propiedad, sea de alquiler, tienes que hacer una limpia con sal. Echa sal, cariño, echa sal por los contornos, echa sal. ¿Sabe por qué yo no echo sal en este piso? Solamente pongo incienso, porque yo no quiero echarles a las energías que le pertenece a esta casa.
Yo no quiero que se vayan. Yo por eso tuve lo que es una oración para vivir lo que es en armonía. En armonía. Lo que sí con el alumbre posiblemente lo ha echado a la otra energía mala. Pero si tú me dices, Richard, sinceramente no puedo dormir, estoy tenso, estoy tensa, tengo problemas, me pongo yo que sea a sembrar plantas y las plantas se mueren. O siempre estoy enfermo, siempre estoy enferma. Desde que llegué en esa casa, siempre estoy enfermo, siempre estoy enferma. Haz una limpia, cariño. Haz una limpia. No tiene nada que perder, echa sal. Por todos los costaditos de la casa echa sal. Luego de unos días lo recoges y lo botas, cariño. Hay una forma, pero yo sinceramente no recomiendo porque eso es malo. Para mí es malo, ¿vale? Hay una forma que cuando tú recoges la sal de tu casa que has hecho la limpia, lo echas en la pista, en una intersección o por donde pasa mucha gente. Pero recuerda que existe karma. Entonces, la primera persona que lo pise, lo pones en forma de cruz. La primera persona que lo pise se va a llevar ese mal. Pero mi querido Géminis, no lo hagas. No lo hagas así. Es lo que hace. La gente que conoce de esto es lo que hace. ¿Vale? Cualquier limpia, cualquier baño de florecimiento que tú te hagas con el alumbre, con el huevo, con lo que sea, en forma de cruz, por un lugar donde pasa mucha gente, la primera persona que lo pise se llevará tu mal. Pero no lo hagas, porque el karma existe. Lo que te recomiendo es que lo eches al desagüe. Échalo al desagüe, cariño, y ya está, que se vaya. Eso es lo que te digo, mi querido Géminis. Piscis, Piscis está contigo. Yo voy a preguntar si Piscis está haciendo algo contigo, ¿vale? No me convence. A ver. Mi querido Géminis, Piscis. Tanto estoy Piscis, que parezco un disco rayado. Piscis, cariño. Está haciendo algo en tu contra, si conoces a un Piscis, ¿vale? Piscis, está haciendo algo en tu contra, brujería, porque no es normal. O piensa en ti, luego preguntaré si piensa en ti. A lo mejor estás enamorado de un Piscis. La carta de la sacerdotisa, empezamos bien. La carta de la templanza, la carta del mundo, la carta del carro y la carta de la estrella que representa a Piscis. Es un sí. Aquí al final salió Piscis al costado de la carta del carro, cariño. Posiblemente para que tú no hagas un viaje, posiblemente para que no se resuelva un problema en tu vida, posiblemente, cariño, para que no tengas acercamiento con una persona, también Géminis, con una persona que puede ser tu jefe, tu jefa o tiene un alto cargo. Cariño, a lo mejor el presidente o el alcalde también puede ser. Pero sí, hay una persona del signo Piscis que está haciendo algo en tu contra. Te quiere ver como bloqueado, estancado o estancada. Es un sí, cariño, ¿vale? Es un sí. Es Piscis, cariño. O ahora voy a preguntar si un Piscis te piensa. O si un Piscis está enamorado de ti. A ver. ¿Hay algún Piscis que sienta algo por Géminis? ¿Hay algún Piscis que sienta algo por Géminis? A ver, corazón. ¿Hay algún Piscis que sienta algo por Géminis? ¿O qué nos quieren decir las energías? La carta del ermitaño, sí. Alguien con la cual tú no tienes contacto, ¿vale? Del pasado. La carta del mago, es un sí, ¿ves? Se da en la espalda, cariño. Es un sí. Hay un Piscis. La carta de la justicia. Inclusive de repente puede ser que con esta persona está relacionado con trámites legales, documentos, firma de contratos. Puede ser tu jefe, tu jefa. La carta de la luna. La carta de los enamorados. Tú sales al final, cariño. Con esa persona del signo Piscis, esa persona, cariño, tú has llegado inclusive a tener un pleito legal. Una separación legal, un pleito legal, un juicio, porque está al costado de la carta de la justicia y la carta de la luna. Tuviste problemas con esa persona del pasado y aquí sale tu signo, Géminis. Por eso que está Piscis, cariño. Y estamos haciendo la lectura de Géminis. Respuesta general. Pregunta lo que quieras. Cariño, vamos a ver. Respuesta general. Respuesta general, mi querido Géminis. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Opción 2, la carta de la fuerza es un sí, un Leo. Vamos a ver qué arcángel te acompaña, mi querido Géminis, corazón. Al fin nos libramos de Piscis. Vamos a ver qué arcángel te acompaña. Escucha. Dice, asume lo que eres. El arcángel Miguel. Eres un poderoso, querido y creativo hijo de Dios. Eres amado de todo corazón, mi querido Géminis. Vale. Yo siento que esta carta, Géminis, está relacionado para el grupo de personas que a lo mejor por X motivos en estos momentos estás hecho polvo. Es como que quizás hay una persona que no te da tu lugar. Quizás hay una persona que se aleja más de ustedes y de repente esta situación te deprime, o quizás tú piensas que no estás a la altura de ellos. A lo mejor en algún momento te preguntas y dices, ¿acaso soy tan poca cosa para ellos? ¿Acaso no lo gusto? Me dice, tú nunca pienses esto, Géminis, porque tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Tú eres perfecto, tú eres perfecta. Es una carta que te dice, arriba los ánimos. ¿Por qué te sientes mal? Porque esta persona te ignora. ¿Por qué te sientes mal si a lo mejor en estos momentos estás enfermo, estás enferma? ¿Por qué te sientes mal si a lo mejor tú haces tanto por los demás y ellos simplemente te ignoran? Tienes que recuperarte. Tienes que tener fe. Tienes que confiar en ti. Tienes que confiar en Dios, Géminis. Corazón. A veces, Géminis, nos aferramos tanto a una persona, nos aferramos tanto a no hacer cambios, cariño, y es como que tú estuvieras abrazando un fierro caliente y al final terminas quemado, terminas haciéndote daño, Géminis. Los cambios son importantes. A veces hay que sacarnos la venda de los ojos aunque duela, para hacer un cambio, para darnos nuestro valor, para querernos, para respetarnos, Géminis. Muchos de vosotros posiblemente me dice Richard, le he desenmascarado. Ya sé qué tipo de persona es. Ya me doy cuenta quiénes están conmigo, quiénes no. Pues ya está. Ya lo sabes, Géminis. Ya sabes lo que hay. Ya sabes cómo son ellos. Pues ahora te toca recuperarte. Ahora te toca continuar para adelante. ¿O quieres que te vean fracasado? ¿Quieres que te vean derrotado? No, no. No queremos eso, Géminis. Entonces, date tu valor. ¿Por qué no quieres aceptar que tú eres especial? ¿Por qué no quieres aceptar, cariño, que vas a llegar lejos? ¿Por qué no quieres aceptar que ellos se lo pierden? Cariño, ¿por qué no quieres aceptar que tú puedes vivir solo y sola? Corazón, porque eres especial. Pero bueno, poco a poco irás viendo la luz. Poco a poco te darás cuenta de lo importante que tú eres. Paciencia. Esta carta te dice, cariño, valórate, ámate, te está diciendo. Vamos a ver las características, corazón. Vamos a ver las características, mi querido Géminis. ¿Qué me dicen? Cariño, por Dios. Arriba los ánimos. Ya no menciono Piscis, ¿ves? Me sale la carta de las de espadas. Hay una persona muy orgulloso, muy orgullosa. A lo mejor de repente tú has convivido con él o con ella. Puede ser pareja, puede ser ex, puede ser amigos, puede ser familia. Es una persona de piel blanca. A lo mejor se pinta lo que es el cabello. Es una persona, cariño, que no acepta sus errores y tú has hecho mucho por ellos. Da igual el signo, da igual la raza. Me dice Géminis, Acuario, Libra. La carta del Caballero de Oros. Hay una persona, mi querido Géminis, que posiblemente se fue de tu vida. Renunció, se fue dejando todo. Casa, a lo mejor también familia, hijos. Pero esta persona, cariño, no es feliz. No, esta persona te extraña. Esta persona te recuerda. Pero sin embargo puede ser que ya no hay marcha atrás. A lo mejor esta persona hizo algo para que te enfadara. Tú no eres mala persona, simplemente que te enfadan. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Me dicen que es una persona alta, cabello crespo, castaño, negro,
piel blanca, puede ser que está bronceado. Aparte que me dice Capricornio, Tauro, Virgo, también puede ser un Sagitario, porque hay un caballo aquí, Géminis, si te das cuenta. La carta del Caballero de Bastos, vas a tener lo que es una celebración con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, especialmente un Sagitario, me dicen. O simplemente, cariño, tienes mucha química con una persona con la cual tú has conocido en un sitio donde hay reuniones, fiestas locales, discotecas, cerca de la costa, cerca del mar, cerca de la playa, o de repente en tu trabajo, mi querido Géminis. Pero vas a tener mucha química con una persona de elemento fuego. O de repente tú estás tratando o estás conociendo a una persona famosa. Haz lo que te he explicado, Géminis, ¿vale? Lo que tienes que hacer en casa para que te limpies, porque muchos de ustedes, todo lo que te está pasando es en base a que en tu casa hay una energía, un muertito que dicen, ¿no? Te quiero. Hasta la vista, Géminis. Sé feliz. Bendiciones de corazón.